de Pedro Figari, enmarcada en contexto histórico, eh, sin duda que está relacionada con los periodos de transformaciones más importantes que tiene el Uruguay. Este, la vida de Figari en cierta forma es atravesada por condiciones culturales, sociales, políticas y económicas que en definitiva van a marcar la vida y la orientación del país. Digo, por un lado, digo, Figari nace en la década del 60, hijo de inmigrantes europeos, italianos, genoveses en este caso, y que tienen mucha importancia y mucha incidencia en la vida del país, ¿no? En los intentos del país por consolidarse. Para 1860, para la época que corresponde al nacimiento de Pedro Figari, eh, nos enmarcamos en un periodo de transformaciones importantes que tienen que ver con el advenimiento en el Uruguay de la modernidad. Ocurre un fenómeno importante a nivel internacional que es la industrialización o el proceso de industrialización en una segunda fase, digamos, en la cual, digamos, los mercados europeos van a, digamos, a conformarse a partir de las materias primas que provean los países periféricos al capitalismo, ¿no? Como en el caso de Uruguay, por ejemplo. Este, pero no solo de cambios económicos hablamos, sino hablamos también de cambios culturales. Es en esta década del 60 el periodo que Barram comienza a definir, el historiador José Pedro Barram comienza a definir como de cambio en la sensibilidad o cambio en las sensibilidades. Cambios que van a atravesar a toda la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de la transición que se va a dar en la sociedad desde un modelo que es, digamos, de la barbarie para centrarnos después en un modelo de sensibilidad civilizada. Con esta sensibilidad civilizada, justamente auspiciada por los sectores, digamos, de la sociedad burguesa del Uruguay o la consolidación de la burguesía, también muy promovida por las instituciones y por la aparición de diferentes instituciones, y sobre todo fundamentalmente por el factor inmigrante dentro de lo que es la sociedad uruguaya. Esta sensibilidad civilizada va digamos, a tratar temas que van desde las costumbres cotidianas, desde la casa hasta las instituciones, ¿no? Hasta la escuela en sí, va a aterrizar en diferentes aspectos de la vida cotidiana, pero también de la vida institucional, ¿no? Van a haber cambios importantes en cuanto a la forma y la concepción del mundo, ¿no? Y a la percepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad civilizada va a repudiar la violencia física y transformar los mecanismos de disciplinamiento y de sanción social a través de, por ejemplo, de castigos al alma, ¿no? Para esto también Michel Foucault habla muchísimo de estos mecanismos de disciplinamiento que tienen que ver con formas institucionales en las cuales las personas se van a tener que adaptar a las nuevas reglas y a las nuevas conductas basadas en el decoro, en el pudor, en la construcción de lo que es la normalización, ¿no? Esta sensibilidad civilizada va a repudiar muchas de las costumbres y las tradiciones populares, ¿no? Por ejemplo, el carnaval, por ejemplo, las tradiciones del candombe, si bien no se van a, por ejemplo, ¿no? Y por eso cito en este caso el candombe, porque tiene mucho que ver con la vida de Figari y las costumbres de los afrodescendientes, pero si bien no van a extinguirse, van a sí institucionalizarse o abrazarse dentro de ámbitos institucionales, en los cuales, por ejemplo, el candombe va a formar parte del núcleo de festividades llevadas adelante por el Estado. El Estado y la construcción del Estado va a tener un papel fundamental.
al Instituto de Formación Docente, la idea que tenía de Pedro Figari era como pintor. Cuando entré al instituto, ahí conocí la otra faceta de Figari como pedagogo. Creo que cabe cuestionarse por qué es que no se conoce la otra faceta y por qué tenemos y la reivindicación de las canciones, se pondera esa faceta de Figari como pintor y no como pedagogo. Bueno, Figari escribió libros, se preocupó por la educación, en ese momento en el desarrollo industrial donde estaban preocupados por la formación de obreros. Bueno, él pensó en esa situación, en crear, en formar obreros artistas, en lograr esa comunión del trabajo y el arte. Esta nueva sensibilidad lo que va a hacer es repudiar la guerra, en cierta forma, repudiar el castigo físico, pero también con ello la guerra, como mecanismo político inherente de la sociedad, ¿no? para instituir formas democráticas diferentes, o formas democráticas que conformen o hagan el ser ciudadano, ¿no? De hecho, la palabra ciudadano comienza a tener una implicancia mucho mayor a partir de esta década, ¿no? En la que empiezan a aparecer más instituciones, como los hospitales, como las escuelas, ¿no? Y más bien de perfil y de orden público, ¿no? Dentro de este periodo, dentro de este contexto, se visualiza también por 1876 la aparición del militarismo, que va a ser una forma justamente de apaciguar y de controlar que no se desarrollen más guerras civiles. El militarismo va a ser, digamos, la base que va a centrar el Estado, que se va a consolidar en Montevideo propiamente hablando, apaciguando el elemento caudillesco, ¿no? El caudillo más relacionado con la campaña. Ahora se va a centrar la figura de poder en la ciudad, y las ciudades van a comenzar a tomar predominancia en lo que es la caracterización cultural del Uruguay, ¿no? O sea que cambia un poco la mirada de la vida del campo por la vida citadina, y esto también por el componente del inmigrante que venía mucho a trabajar en las ciudades, ¿no? Es así que, bueno, se instaura el militarismo, que lo que va a hacer es utilizar la tecnología al servicio de los ejércitos, de la consolidación del ejército, como un mecanismo coactivo para tratar de suprimir los elementos revolucionarios que vayan surgiendo, tanto de la campaña como de otros lugares. Entonces, aquí tenemos por primera vez un control importante por parte de la sociedad. Y además, lo que va a suceder en este sentido es que el elemento, justamente con el militarismo, se va a afianzar la propiedad privada a través del alambramiento de los campos, porque precisamente en estas épocas, en la década del 70 del siglo XIX, se consolida gremio de hacendados, que va a ser la asociación rural, que va a ser un organismo muy poderoso e influyente en lo que es la historia de la nación, que va a ser un grupo de presión importantísimo a la hora de los cambios políticos importantes. Esta misma asociación rural va a promover el militarismo y va a promover una militarización que apacigüe y estabilice las condiciones de vida que se habían generado en tiempos de la barbarie, permitiendo así un mayor control sobre la sociedad. Como te decía, se usa la tecnología, por ejemplo, los telégrafos para las comunicaciones, la telegrafía para las comunicaciones, el ferrocarril para transportar los ejércitos, y bueno, la profesionalización del ejército y la implementación del Remington, que va a permitir justamente que el ejército esté controlado por el Estado. Es así que se afianza el Estado, ¿no?
como forma de organización social muy fuerte y muy arraigada en Uruguay.